Fábulas. Hermes y la tierra. Modeló pues al hombre y a la mujer y encargó a Hermes que los bajara a la tierra para enseñarles dónde tenían que cavar el suelo a fin de procurarse alimentos. Cumplió Hermes el encargo. La tierra, al principio, se resistió, pero Hermes insistió, diciendo que era una orden de Zeus. Está bien, dijo la tierra, que caben todo lo que quieran. Ya me lo pagarán con sus lágrimas y lamentos. Moraleja, no hay frutos, ni recompensa si no hay sacrificio y esfuerzo. El león y 3 bueyes. Pastaban juntos siempre 3 bueyes. Un león quería devorarlos, pero el estar juntos los 3 bueyes le impedía hacerlo, pues el luchar contra los 3 a la vez lo ponía en desventaja. Entonces con astucia recurrió a enojarlos entre sí con pérfidas patrañas, separándolos a unos de los otros. Y así, al no estar ya unidos, los devoró tranquilamente, uno a uno. Zeus y el tonel de los bienes. Encerró Zeus todos los bienes en un tonel, dejándolo entre las manos de un hombre. Este hombre, que era un curioso, levantó la tapa del tonel porque quería saber lo que había dentro, y al hacerlo, todos los bienes volaron hacia los dioses, menos la esperanza. Moraleja, de ahí que la esperanza sea la satisfacción de los humanos, que les promete el regreso de los bienes desaparecidos. Comentario de las fábulas. Hermes y la tierra. El león y 3 bueyes, y Zeus y el tonel de los bienes. Día Internacional del Agua 22 marzo. Hoy, en el Día Internacional del Agua, la ONU recuerda que 800 millones de personas viven sin agua potable en el mundo y otros 2.400 millones no tienen un saneamiento básico. Su falta o su uso inadecuado provoca la muerte de 10.000 personas al día. Pero además, el agua está en el fondo de muchos conflictos. Periódico ABC. Moreno se abre a estudiar alternativas para los regantes como la permuta de tierras fuera del preparque de Doñana. El presidente de la Junta de Andalucía pide retirar del debate político el plan de regularización de regadíos y mantener reuniones discretas con el gobierno. Doñana, en punto muerto, la Junta de Andalucía no cede y el gobierno le amenaza. Párrafos de la noticia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado este miércoles dispuesto a estudiar alternativas imaginativas para los agricultores que se encuentran atrapados en una situación de cierta ilegalidad al norte de la corona forestal del Parque Nacional de Doñana, que su gobierno quiere regularizar a través de una proposición de ley. El mandatario andaluz ha emplazado al gobierno a estudiar propuestas como la que ha puesto sobre la mesa el que fuera vicepresidente del gobierno y vicesecretario general de los socialistas entre 1979 y 1997, Alfonso Guerra, que apuntaba la posibilidad de trasladar sus cultivos de frutos rojos a otras zonas mediante un intercambio o permuta de las fincas. Moreno ha compartido el diagnóstico del exdirigente del PSOE sobre este problema. Deberíamos retirarlo del debate político, sentarnos de una manera discreta, trabajando con rigor y buscando una alternativa imaginativa. El mandatario andaluz lo ha dicho en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, cuando la periodista Susana Griso le preguntó por la propuesta de Guerra de trasladar fuera del preparque de Doñana, a través de una permuta de suelos, a los agricultores que reclaman derechos históricos para cultivar las tierras de regadío al norte de la corona forestal del espacio protegido. El exdiputado del PSOE por Sevilla consideraba también un error que este asunto se esté utilizando como un disparadero electoral. El gobierno no negocia si el proyecto no se retira. Periódico El Mundo. Los presidentes del PSOE rehuyen los cara a cara electorales con los candidatos del PP. Noa de la Torre. Valencia, 26 de abril de 2023. Declinan participar o evitan los debates para no quemarse y regalar foco al rival. Hay un refrán que dice, quien algo teme algo debe. No sois tan demócratas como decís. Ellos dice que son demócratas, no sois capaces de defender vuestros programas electorales. Fíjense, se podrían hacer con Televisión Española con sus centroterritoriales, derivándolos a las televisiones autonómicas y locales. A los ciudadanos nos gustaría escuchar propuestas que se puedan realizar en realidad, en todos los ámbitos, mejora de conexión y de transportes públicos eficaces, poderse desplazar al trabajo sin usar el coche particular, sea dentro del mismo pueblo o ciudad o sea en diferentes municipios, de educación, sanidad, dependencia, etc. Periódico 5 días. España acumula pérdidas del 5,4% del Producto Interior Bruto desde 1980 por situaciones climáticas extremas. El BCE prevé un gasto anual del 1,4% del Producto Interior Bruto en la Unión Europea para un alza global de 3. En las temperaturas, la institución solicita aumentar las inversiones en 520.000 millones y aumentar las tasas a los gases contaminantes si el cambio climático no se mitiga. Las sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos serán más habituales en los próximos años. Estos eventos no solo impactan en las poblaciones, también en el bolsillo de las administraciones que tratan de paliar sus efectos y, si la tendencia climática sigue su curso, esos costes se incrementarán notablemente. Un estudio elaborado por el Banco Central Europeo, BCE, recoge que entre
entre 1985 y 2007, los eventos climáticos extremos deterioraron los saldos presupuestarios entre un 0,23% y el 1,4% del Producto Interior Bruto, PIB, en los países desarrollados. Sin embargo, estos costes podrían quedarse de manera estructural en la parte de arriba de la horquilla en la Unión Europea. Con el alza de tercero de las temperaturas medias globales que estima la institución, la Unión Europea afrontaría un desembolso adicional del 1,4% del PIB comunitario al año menos 170.000 millones de euros. España, que según otra investigación del Banco Central Europeo es la gran economía europea con la inflación más expuesta a los shocks climáticos, ya ha enfrentado pérdidas equivalentes al 5,4% del PIB entre 1980 y 2020, indica la institución. España también sería el país que más sufriría estos impactos en la ratio de deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto. Los investigadores del Banco Central Europeo recogen que unos fenómenos meteorológicos más extremos, como consecuencia de un aumento de las temperaturas globales en torno a 2 grados durante los próximos 20 años, provocarían un aumento de la proporción de la deuda pública con respecto al PIB de alrededor del 5% en la República Checa y España. Mientras, en otros países del norte como Alemania, Países Bajos o Bélgica, la ratio aumentaría tan solo un 1%. Los impactos económicos de los sucesos climatológicos extremos se pueden representar de diferentes formas, ya sea a través de gasto directo, normalmente mediante un incremento en el empleo de fondos públicos para prevención de estos eventos o por el dinero destinado a las medidas de socorro, o por la erosión de los ingresos, debido a la pérdida de producción o merced al incremento del gasto público en pagos sociales. A nivel mundial las expectativas no son mucho más halagüeñas. Las referencias recogidas por la institución bancaria afirman que un incremento sostenido de las temperaturas anuales de 0,04, las contempladas en un escenario sin mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero, reduciría el PIB mundial más de un 7% para 2100. Más inversión e impuestos. Europa deberá reducir en 2030 un 55% sus emisiones de efecto invernadero con respecto a 1990, según los acuerdos alcanzados por la Comisión y el Parlamento Europeo. Sin embargo, Bruselas advirtió en el documento Ley de Industria Neta Cero que la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que se esperan reducir hasta 2050 dependen de tecnologías que aún no están listas para el mercado. Para alcanzar estos objetivos, el informe del BCE estima en 520.000 millones de euros al año hasta 2030, en torno al 3,7% del PIB europeo, las inversiones necesarias para alcanzar esas metas. El 45% de ellas tendrían que ser públicas, afirman los técnicos del BCE. Utilizando datos de Eurostat, la institución bancaria indica que el gasto en protección medioambiental de la Unión Europea se colocó en el 0,8% del PIB de media en 2019. Sin embargo, dentro de este gasto se englobaron un amplio abanico de actividades, como por ejemplo la gestión de residuos hídricos. Al centrar la mirada estrictamente en la inversión, los países europeos tan solo desempeñan de media un 0,15% del PIB. Otra de las prescripciones de la institución para alcanzar los objetivos climáticos comunitarios se basan en el aumento y homogeneización de los impuestos a los gases contaminantes. Los investigadores sitúan su horquilla entre los 60 euros la tonelada de C02, TCO2, y 75 euros TCO2. Sin embargo, las tasas europeas se encuentran sustancialmente por debajo en esta materia, según los últimos datos disponibles de 2018. Suecia, el país que más tributó el carbono, se coloca en los 25 euros TCO2, mientras que España se sitúa, junto con Estonia, en última posición, con 0 euros con 10 céntimos TCO2. Pregunto yo si después de esta noticia no hay un pacto nacional de agua y que vayamos a Israel, que tienen un clima más seco que nosotros, y que sin embargo cultivan con tecnologías de reutilización de agua y desalándola y otros tratamientos. Seguramente nos quedaremos sin agricultores y ganaderos, lo que significa que los productos lácteos, las carnes y productos derivados del campo vendrán de países terceros con menos controles alimentarios de menor calidad de los que hay en Europa. Debido al abandono del campo y la falta de labores de mantenimiento y limpieza a Brahma, periódico Expansión, Hacienda rebaja el IRPF a agricultores y ganaderos en 1.800 millones por la sequía. ¿Y por qué no hizo lo mismo con la pequeña y media empresa durante el COVID y mantuvo esa medida al menos un año? Podría haber evitado el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas y la pérdida de muchos cotizantes a la seguridad social, y si rebajara a los ciudadanos de a pie, sobre todo jóvenes que están trabajando y que parados en general, otros 1.800 millones de euros. Conseguiría entonces que se fuese recuperando el empleo. Lo digo para los jóvenes que están trabajando puedan pensar en comprar o alquilar una casa o pisos, por mucho que el presidente del gobierno esté ofreciendo casas o pisos de protección oficial. ¿Cuántas construyó el Partido Socialista en 36 años que estuvo gobernando Andalucía? Unas para remodelarse y otra para ser construidas de nuevo. Pero lo que el señor Sánchez desconoce es que, por ejemplo, supónganse que yo soy el promotor de las casas o pisos de protección oficial y que la casa o el edificio ejemplo me cuesta 500 euros a hacerlo.
6 plantas con 4 vecinos por planta y las dimensiones, la que el gobierno me diga que tengo que tener la casa o piso de protección oficial y resulta que yo para ganarle algo a la casa la tengo que vender por 1.000 euros, ya no solo para ganarle, sino porque tendré que pagarle a los trabajadores de la seguridad social, a los proveedores de los materiales digo yo, si resulta que construirlo, producirla, me cuesta 500 euros y ahora tengo que vender por 500 euros ni le gano nada ni le puedo pagar a los trabajadores, ni a la seguridad social, salvo que se quiera conseguir una gran deuda y quiebra tampoco, ni los proveedores de los materiales, salvo que lo que se quiera conseguir es que cierren más empresas, ni la escritura de propiedad del terreno, donde construya. Se supone que este tipo de casas van para los jóvenes, si tenemos más del 30% de desempleo, y personas con bajos recursos, sin olvidar que los bancos para que le den un crédito le piden un contrato fijo y una entrada y un ahorro previo. Periódico El Economista, el BCE prepara el último gran vuelo de los halcones. El colofón a una histórica subida de tipos. Los halcones quieren aprovechar la calma financiera para dar el último empujón. El IPC subyacente y la economía dan margen para seguir subiendo tipos. El BCE culminaría en julio con una subida acumulada de casi 500 puntos básicos. Vicente Nieves, 27 de abril de 2023. Periódico Expansión, paro sube en 103.800 personas en el primer trimestre. Marga Castillo, 27 de abril 2023. El número de parados subió en el primer trimestre del año en 103.800 personas, hasta los 3.127.800, mientras que el número de ocupados disminuyó en 11.100 hasta dejar el total en 20.452.800, según los datos de la encuesta de población activa, EPA. La tasa de paro se sitúa así en el 13,26%, 39 centésimas más que en el trimestre anterior, y cae en 47.000 personas en el último año, menos 1,5%. El paro subió en 103.800 personas entre enero y marzo, lo que supone un 3,4% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 11.100 puestos de trabajo, menos 0,05%, su menor descenso en un primer trimestre desde 2007, señala la EPA que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística, INE. Al finalizar marzo había un total de 3.127.800 parados y 20.452.800 ocupados. Es el mayor ritmo de aumento del desempleo para un primer trimestre del año desde 2020. La noticia es muy interesante y larga, con estos datos el día 1 de mayo, que es el Día del Trabajo y que el único día que salen los sindicatos. Yo le diría que celebrarán el Día del No Trabajo. Periódico Expansión. Los impuestos al trabajo en España superan en 5 puntos la media de la OCDE, con una cuña fiscal del 39,5%. J. Díaz, 25 de abril 2023. 20 y 42. Sordo y Álvarez presionan a la COE con los salarios. O hay acuerdo o habrá conflicto. Los salarios suben un 3,1% hasta marzo, la mayor alza desde 2008. España fue uno de los 9 países del Club de las Economías Más Desarrolladas donde los salarios reales cayeron más de un 5% el año pasado. Un año más, España se retrata entre los países de la OCDE con mayor carga tributaria sobre los costes laborales. La notica es larga e interesante. Periódico El Economista. El paro supera el 13% con 104.000 desempleados más 3.127.800. María Medinilla, 27 de abril de 2023, siendo a su vez Andalucía una de las comunidades que creó más empleo de toda España. ¿Cómo se van a mantener esas casas o pisos de protección oficial, habitarlas sea una hipoteca o con alquiler? Si tenemos un problema de falta de lluvias, sequía, ¿cuánto costaría al año el funcionamiento y el abastecimiento de agua para las viviendas y jardines? Se dotarían a esas nuevas construcciones de un sistema de reciclado de aguas por lo menos para que se puedan reutilizar para el aseo personal y el lavado de ropa y limpieza del hogar. Se le exigirá también una instalación que permita el uso eficiente y segura de luz y de gas. Se les ha de exigir que tengan una instalación que pueda permitir la carga de coches, patinetes, furgonetas, motos eléctricos. Se le va a exigir que instalen en obra un ascensor y que tengan una rampa tanto de nueva construcción como las que sean a reformar, pues en ambos casos, aunque en la actualidad sean jóvenes o aunque tengan más de 40 años y no tengan problemas de movilidad, el ser humano cumple años, o por enfermedad o accidente puede sobrevenirle un problema de movilidad. A las casas o bloques de pisos antiguas que se tienen que reformar con ayudas, hayan sido de protección oficial o no, se le va a exigir que tengan un sistema de reciclado de aguas para el aseo personal y para el lavado de ropa y limpieza del hogar. Le va a pedir a los ayuntamientos que con empresas de tecnologías españolas que puedan facilitar información y adquisición de tecnología de reciclado para los regadíos de los diferentes jardines y parques. Por ejemplo, el desconocimiento absoluto de esas tecnologías, en Mijas, que es donde yo vivo, pertenece a provincia de Málaga.
Hay muchas veces que en la zona donde yo vivo hay un 90% de humedad. Si esa humedad hubiera un sistema que de alguna manera lo pudiera captar y almacenar y que se convirtiera en agua reciclada para poder usarla para regar, que a su vez se evaporaría de nuevo y volvería a caer como humedad por la noche. Web Televisión Española. Agua subterránea en África 0 y 1, 1723. 04, 2012 Sinopsis. Geólogos británicos han descubierto que bajo la superficie del seco norte de África hay inmensas balsas de agua subterránea de hace 5.000 años. El agua, que se acumuló cuando el Sahara era un vergel en lo que hoy es Argelia, Chad y Libia, podría mejorar la vida de 300 millones de personas que hoy no tienen acceso al agua potable. Las freatofitas indicadoras de agua potable subterránea, el fresno, el aliso, el sauce, el chopo y el álamo temblón son también útiles en este sentido. Estos árboles crecen generalmente en acuíferos aluviales de agua dulce allí donde la profundidad del nivel freático no es superior a los 10 metros. Agua subterránea en África 0 y 1, 1723. 04, 2012 Sinopsis. Geólogos británicos han descubierto que bajo la superficie del seco norte de África hay inmensas balsas de agua subterránea de hace 5.000 años. El agua, que se acumuló cuando el Sahara era un vergel en lo que hoy es Argelia, Chad y Libia, podría mejorar la vida de 300 millones de personas que hoy no tienen acceso al agua potable. Plantas indicadoras de fertilidad del suelo. Achicoria atuxara. Borraja, borago, cabadilla, chamico, flor de pastoro, mostaza salvaje, flor morada, higuerilla, lengua de vaca, yatén, nabón, ojo de poeta, ortiga, sambo, cucurbita, sorgo de Alepo, tonga, tonga, trébol blanco, uvilla, uvilla espinosa, verbena, biznaga, hierbabuena. Plantas indicadoras de agua subterránea o suelos húmedos. Achicoria, alfalfa, capiqui, estellaria media, cebollín, lengua de vaca, pasto de miel, pasto salado, bizgana. Hueva, aguas 1. Aguas subterráneas. Las aguas subterráneas se entienden como aquellas masas de agua que se encuentran bajo la superficie del suelo. También se conocen como manto acuífero. Forman parte del ciclo hidrológico, que se infiltra a través del agua de lluvia, de la nieve, del agua que se infiltra de las lagunas y los ríos, o en general, cuando la capa superficial del suelo se encuentra saturada de agua. 2. ¿Dónde se encuentra el agua subterránea? Las aguas subterráneas se encuentran en formaciones geológicas porosas llamadas acuíferos, por donde el agua se mueve y se conecta con las aguas superficiales. El contenido de agua en los acuíferos puede variar según las condiciones meteorológicas, las tasas de explotación y las tasas de recarga. Por ejemplo, en época de fuertes lluvias puede aumentar la tasa de recarga. Sin embargo, en época de sequía donde se mantiene la tasa de explotación, podría bajar el nivel del agua. 3. Clasificación de las aguas subterráneas. Se pueden clasificar de dos maneras distintas según se siga el enfoque del ciclo hidrológico en la zona donde se encuentren. En función del ciclo hidrológico podemos distinguir: aguas meteóricas, son aguas que una vez infiltradas, son absorbidas por las plantas y transpiradas o evaporadas hacia la atmósfera o zonas de descarga, manantiales, ríos, lagos, etc. Aguas fósiles, son aguas muy salinas que permanecen secuestradas por acumulación geológica y que no tienen vinculación con el ciclo hidrológico. Aguas juveniles o magmáticas, son aguas que provienen de zonas muy profundas que puede incorporarse al ciclo hidrológico cuando aparecen erupciones volcánicas y géiseres. En cambio, en función de la zona donde las aguas subterráneas se encuentran, existen dos tipos: aguas edáficas, aguas subterráneas que se encuentran en la zona de aireación. Es agua retenida por capilaridad entre las partículas del suelo y es fundamental para el desarrollo vegetativo. Aguas freáticas, aguas subterráneas que se encuentran en la zona de saturación. Es la primera capa de agua subterránea que se encuentra al realizar una perforación y la más susceptible a la contaminación antrópica. 4. La importancia del agua subterránea. El agua subterránea es un recurso muy importante para el riego, 43% del agua destinada a riego a nivel mundial, y la industria de la alimentación. Además, representa cerca de la tercera parte del agua consumida por el ser humano. Para el medio ambiente, las aguas subterráneas también tienen un rol muy importante, ya que permite recargar agua en los ríos, lagos y humedales, fundamentales para un importante número de especies animales y vegetales. Vivienda protegida. Para 1954 se publica la Ley de Vivienda de Renta Limitada, diferenciando claramente una vivienda de protección oficial de aquellas viviendas de mercado libre. Esta legislación queda bajo la responsabilidad del INV, siendo estas viviendas de renta limitada aquellas construidas con arreglo a proyecto o anteproyecto aprobado por el INV, estableciéndose a su vez dos tipos de vivienda: la vivienda reducida y la vivienda mínima. La primera categoría trataba de viviendas comprendidas entre 60 metros cuadrados y 100 metros cuadrados y un costo aproximado de 1.000 pesetas por M2, mientras que la segunda categoría eran aquellas viviendas con una superficie entre 35 metros cuadrados y 58 metros cuadrados, con un costo de 800 pesetas M2. Estos dos modelos de vivienda se sumaban a la ya planteada vivienda de tipo social, destinada para las clases económicas más bajas, con una superficie máxima de 42 metros cuadrados, con 3 dormitorios, cocina, comedor, sala y baño, y un costo máximo de 25.000 pesetas,
5. Se prohibía taxativamente que las viviendas de tipo social pudieran edificarse dentro del casco urbano, y que en ningún caso debía buscarse la edificación de grupos de menos de 25 viviendas. Periódico El Mundo. Andalucía paga 14 millones de euros en multas a la Unión Europea por infracciones con el agua de los gobiernos del Partido Socialista. Chema Rodríguez. 25 de abril de 2023. Sevilla. Periódico ABC. Las nuevas reglas fiscales de la Comisión obligarán a España a recortes presupuestarios del 0,5% por exceso de deuda. Bruselas pide a los países que elaboren ya planes de ajuste déficit y deuda. Las nuevas reglas de control presupuestario que ha propuesto hoy la Comisión Europea prevén que los países que superen los límites tradicionales del 3% de déficit o 60% del Producto Interior Bruto de deuda pública o ambos deberán presentar un plan para reconducir la situación en 4 años en el que se han de contemplar recortes de gasto de al menos un 0,5% del Producto Interior Bruto en los presupuestos. Respecto al déficit presupuestario, el objetivo que se ha de alcanzar en cualquier plan nacional seguirá siendo el de que esté por debajo del 3%. Periódico ABC. Economía endosa un ajuste fiscal de 12.500 millones de euros al futuro gobierno. El Ejecutivo adelanta a 2024 la rebaja del déficit hasta el 3% del PIB para evitar incumplir el nuevo marco de control fiscal de la Unión Europea. Mantiene el ajuste desde el 4,8% al 3,9% para este año y carga todo el ajuste presupuestario extra para el ejercicio presupuestario del año que viene. España tendrá que ajustar al menos 7.000 millones al año con las nuevas reglas de la Unión Europea. Bruno Pérez. 28 de abril de 2023. Es decir, seguramente los españoles tengamos que pagar multa porque el Partido Socialista no respetaba esas normas, o que el partido que entre a gobernar después de las elecciones autonómicas, municipales y generales, tenga que hacer recortes, no precisamente de políticos, partidos y de sindicatos y enchufados varios, no, porque no se necesite. Con esos millones de euros se podría construir muchas vivienda protegida, mejorar sanidad, el transporte público, bajar impuestos, para facilitar la creación de empleo y mantenimiento, contribuyendo así al mantenimiento de pensiones, contributivas y no contributivas y otro tipo de ayudas. Por ejemplo, buena agenda social que independientemente del partido que entre a gobernar después de lo que salga en las urnas, que para eso están, sino porque no les interesa o no se atreven a hacer ese tipo de recortes, entre otras razones, no solo por los fallecimientos de personas que por su edad y por sus diferentes enfermedades han fallecido, sino debido también a todos los que han fallecido en pandemia. Es otra forma más eficiente de plantear y realizar unos presupuestos generales del Estado, unos presupuestos autonómicos, unos presupuestos de diputaciones provinciales y de ayuntamientos, no sea que al final haya más jefes que indios, siendo más necesario que otros, pero ellos nos venden que miran por los trabajadores, es decir, más subidas de impuestos en lugar de bajarlos, entre el que entre. Periódico Expansión. Bruselas exigirá a España un ajuste anual de 7.000 millones para drenar el déficit. Juan de Portillo. 27 de abril 2023. Periódico El Mundo. Con las nuevas reglas fiscales la mitad de la Unión Europea no podrá hacer las inversiones verdes necesarias para los objetivos climáticos. Pablo R. Suárez. Bruselas. 28 de abril 2023. Según un estudio de la New Economics Foundation, el corsé fiscal haría que países como España tuvieran que sobrepasar el 3% de déficit, hacer recortes o subir mucho los impuestos para mantener sus compromisos. Periódico El Economista. Impuestos y cotizaciones sociales se llevan el 39,5% de las nóminas de los trabajadores españoles. La OCDE sitúa a España como uno de los países desarrollados en que más cayó el poder de compra de los sueldos en 2022, un 5,3%. El organismo revela la ineficacia de las medidas fiscales aprobadas por el gobierno para blindar las rentas de las familias. Asalariados y pensionistas ya sufren el alza silenciosa del IRPF por la inflación, que joven o personas con bajos recursos o con recursos normales, puede plantearse en una hipoteca, pon un alquiler sea de protección oficial o de renta libre. Según estos datos, por ejemplo, un recorte que se podía hacer caso Tito Berni. Periódico La Razón. El Congreso paga a los imputados Tito Berni y Alberto Casero su paro. Ambos percibirán un total de 12.507 euros con 56 céntimos, repartidos mes a mes. El socialista está investigado por la trama corrupta del caso Mediador y el popular por prevaricación y malversación cuando era alcalde de Trujillo. El diputado del PP Alberto Casero, tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo el pasado junio. Luca Piergiovanni F. Rocío Esteban @Rocky92 creada. 28 de abril de 2023 13 y 23 última actualización. 28 de abril de 2023 13 y 23 párrafo de la noticia. Los exdiputados Alberto Casero, del PP, y Juan Bernardo Fuentes Curbelo,
del PSOE, seguirán cobrando varios meses, hasta el verano, la indemnización por cese a razón de 3.126,89 brutos mensuales prevista para los parlamentarios que dejen sus escaños y que se calcula en función de sus años de mandato. Ambos parlamentarios están acusados de irregularidades de distinta índole, pero la regulación de este tipo de ayudas, una especie de paro para diputados y senadores, no establece más límite para su concesión que una permanencia mínima de 2 años y que el perceptor no cobre otro tipo de sueldo, salario o pensión. Noticia interesante a la que añado yo. En caso de que el cese de cargo público sea porque estén siendo investigados por presuntos delitos de corrupción o cualquiera otros presuntos delitos quienes sean, que automáticamente cobren o el salario mínimo interprofesional, o la prestación de paro común de 420 euros como todo, hijo de vecino, o el salario mínimo vital en caso de carecer de otro empleo. Tanto que le gusta hacer o cambiar leyes al gobierno que tenemos, esto sería recomendable que lo cambiara porque lo entiendo, los tiempos cambian y con ello los privilegios también, que después de estar investigados por presunto robo de dinero público encima le va a seguir pagando con dinero del Congreso, en lugar del sueldo de diputado, que cobren el salario mínimo interprofesional, salario mínimo vital, o semejante por ejemplo, pero no el sueldo del Congreso, que una vez hagan los juicios, si salen absueltos que se le devuelva con carácter retroactivo todo ese ingreso, vamos a llamarlo finiquito por darle un nombre, pues el nombre técnico no lo sé, pero si no salen absueltos después de la investigación y salen culpables, te devuelvan ellos con carácter retroactivo todo lo pagado, siempre que fuese el sueldo del Congreso, del Senado, o de alguna otra institución del Estado en la que los ciudadanos tengamos que estar representados por partidos y sindicatos, sea en este caso o sea en otro caso diferente y sea quien sea.